Filloy ha publicado de manera privada su primer novela, Staffen. Los lectores más sagaces se sorprenden al encontrar en Staffen, desperdigados aquí y allá, más de 100 frases palíndromas. Es decir, frases que pueden leerse tanto del derecho como al revés y tienen el mismo significado. Capicúas. Según se articulaban los diarios que salían, que solamente había una sola frase palíndroma, aquella que dice, daba le error a la zorra lavada. Pero yo digo, pues se ha hecho esta frase, se pueden hacer otras. Y en puridad, yo durante una labor que yo calculo de 40 o 50 años, he llegado a hacer 10.000 frases palíndromas. Frases como, le puedo decir unas cuantas horas de memoria, que tienen 10, 15 palabras. Pero lo que sorprende a la mayoría de sus lectores es el lenguaje con que Filloy construye Staffen, mezcla de una formación letrada que incluye latinismos de uso judicial con giros y formas totalmente populares. A diferencia de cierta pacata literatura de la época, en Filloy nadie se va al estiércol, sino a lo que dice crudamente el dicho popular. En ediciones también privadas, de pocos ejemplares, edita luego sus libros Balumba y Aquende. Y también Libidine, de temas prostibularios. Unos vecinos, contrariados luego de leerlo, deciden quemar la copia. Y en 1934 Filloy edita su novela Opolop, Optimus Olop. Su personaje central es pulcro, ordenado, metódico, un obsesivo, va. Pero un día todo su orden se viene abajo. Bueno, acá están. Entonces, los palíndromos. Háblenme sobre el tema de los palíndromos. Se puso a investigar, dice que le tardó 40, 50 años en descubrir más de 10.000 palíndromos que fue publicando en sus distintos trabajos, pero también en un libro específicamente sobre palíndromos. ¿Alguien más en el mundo hacía esto? Sí, de hecho uno de los mitos es que él se presenta como un campeón mundial de palíndromos y esto Ariel Magnus en su biografía lo demuestra. Hay gente que ha escrito más palíndromos que Juan Filloy, con lo cual esto es un mito falso, digamos, ¿no? De todas formas, es muy interesante cómo él utiliza los palíndromos en alguna de sus obras. Algunos son muy aburridos, poco ingeniosos, muy mecánicos, pero otros tienen un componente interesante, sobre todo insertos en esa novela como Staffen, que tiene para mí dos cosas muy interesantes, como decía el documental, construye una lengua, hace hablar a los personajes en un sociolecto muy carcelario, digamos, ¿no? Pero no el carcelario que podría estar en la base del lenguaje, digamos, tumbero hoy o el del tango, digamos, ¿no? Porque se trata de un estafador que tiene una cultura muy particular, digamos, que tiene un nivel cultural, como para poder utilizar un palíndromo de modo, digamos, defraudador, ¿no? Defraudatorio, digamos, porque con eso logra lo que hoy diríamos enroscarle la víbora al otro, ¿no? Y logra avanzar sobre los agujeros del sistema jurídico, de lo que llamamos los vacíos legales, ¿no? Entonces, es un verdadero sofista el personaje del estafador en Staffen, ¿no? O lo que uno imagina que los sofistas en la antigua Grecia podían construir o vender su discurso al servicio del mejor postor. En este caso, el del beneficio propio. Y el otro elemento... Combinando ahí el lenguaje de la calle con el lenguaje jurídico, ¿no? Con el lenguaje jurídico, el lenguaje culto, literario, digamos, y estos palíndromos, ¿no? Y la otra cosa que me parece muy interesante es que aparece en la literatura, si bien ya había aparecido en el tango y había aparecido en Roberto Art, pero aquí aparece un homosexual que tiene
que ya no es solamente una pintura o lo que podríamos llamar el perfil de un homosexual, sino que aparece una figura de un homosexual que hoy podrían reivindicar aquellos que trabajan sobre la ponderación de lo diferente, ¿no? Del otro, digamos, ¿no? Y después Filloy, que va a ser un homofóbico, digamos, sobre todo en la etapa más pública de su vida, parece olvidarse de esta imagen positiva del homosexual, porque en Los Disfrazados y en algunas otras obras de la literatura argentina donde el travesti o el homosexual aparece incluso está en Roberto Art, aparecen como en un lugar, digamos, de rechazo, ¿no? Mientras que Filloy intenta, de algún modo, integrarlo al cuadro literario, ¿no? No sé, Candy, si vos coincidís A mí con me parece, eso. sí, me parece que una de las cosas más llamativas de Staffen es eso y que pasa fuertemente desapercibido en la época. Bueno, recién veíamos en el documental cómo Balumba ocasiona un pequeño escándalo a causa de una sección del libro que se llama Libidine, donde él destina esa sección a escribir poemas prostibularios, de tema prostibulario, muy procaces, irreproducibles de procaces, y eso arma realmente un pequeño escándalo en Río Cuarto, es denostado por sus lectores, otros lo festejan, pero genera todo un problema moral. Y sin ¿Lo haría de embargo, forma provocativa? muy él? probablemente, sí, yo creo que sí, que lo haría de forma provocativa, resguardándose la edición privada. Pero bueno, finalmente los poemas terminan siendo leídos y terminan siendo condenados por eso. Balumba en tres tiempos, que vos lo mencionabas recién, el libro que yo no escribí, lo escribe Filloy o lo escriben los lectores de Filloy que le mandan cartas a propósito de Balumba, trata de mostrar eso. Bueno, cómo algunos festejaron esta procacidad y cómo a otros les incomodó realmente. También le dirían de todo. Sí, claro que sí. Dijeron cosas muy brutales. Sí, fue muy tremendo, hasta donde yo sé. Además, no lo que dicen solamente las cartas, sino lo que pasó en Río Cuarto a partir de la publicación de este libro. Y sin embargo pasa desapercibido la figura del homosexual, que como dice Carlos, es una figura muy trabajada, muy elaborada, muy bien construida, pero además hay una relación homosexual entre el estafador y este homosexual, el invertido, como le dice a veces en la novela, que bueno, que tiene el filtro de la cosa onírica, que a Filloy le traía mucho, como a todos los intelectuales de su época, que eran lectores de Freud, ¿no? Y el freudismo entre los intelectuales intelectuales y escritores, no necesariamente psicólogos, estaba muy instalado en la época. Y bueno, y con el pretexto con ese velo de onirismo, de una cosa soñada que no se sabe muy bien si ocurrió o no, pero finalmente hay una relación homosexual. Y bueno, ¿quién va a ser el próximo escritor que va a poner a un homosexual en la cárcel al lado de un heterosexual? Bueno, es Puig, ¿no? El beso Claro. en el beso de la mujer araña. No estoy diciendo que Filloy sea un precursor de Puig, pero digo, bueno, hay una novedad ahí que pasó desapercibida para los lectores de la época y no sé si se ha sido suficientemente notada por los lectores actuales, ¿no? Hay un atrevimiento que no pasa solo por el uso del lenguaje, hay una apuesta fuerte ahí en Staffen. Y me parece Opolop también con un personaje metódico, bastante particular. Sí, ahí interesante porque la novela tiene un motivo que es la celebración del orgasmo número 1000 de este estadígrafo, este estadista, digamos, es alguien que lleva estadística de todo, Opolop es eso, digamos, un estadista que va recontando o compilando a la perfección los datos de la realidad. Recordemos que en los años 30 esto forma parte de una novedad en el capitalismo y en el discurso social, la necesidad de empezar a mensurar. Se empieza a mensurar todo, digamos, ¿no? Es decir, entonces esta mensuración, que de algún modo para mí tiene algo de paradójico o de burlesco en Optimus Holopus,
es la celebración del orgasmo número 1000 que va a terminar, por supuesto, en una situación pasando por muchas desopilantes gags. Uno podría hablar de que está llena de gags la novela. Termina de manera trágica, como no puede terminar de otra forma, y hay toda una impugnación a esta sociedad que después, muchos años, o por esos años, porque no sé tampoco cuando Borges dijo que la democracia era un abuso de la estadística, de algún modo me parece que esta idea de la estadística como un eje de la vida social y cultural está fuertemente impugnada en Optimus o Opus, porque es como digamos, el hombre de la caballería que critica la novela de caballería, que no es otra cosa que Cervantes, ¿no? Haciendo el Quijote, digamos, ¿no? Entonces, me parece que ahí está este efecto paradójico que tiene la novela. Y me parece que si, tomando la idea de cuáles son los libros por los cuales transita Filloy en esta primera década de su escritura, y posiblemente coincido con Cande que debe haber tenido una acumulación de ideas para escribir novelas, porque entre otras cosas también esta columna que escribe en el diario de Río Cuarto lo hace un aguafuertista, digamos, ¿no? Entonces, digamos, tiene libro de viajes, novelas, poemas, procaces y cultos. Entonces, digamos, va probando esta multiplicidad del oficio de escritor, que de algún modo me parece que Filloy tiene allí un proyecto literario que no está basado exclusivamente en la figura del escritor, ¿no? Eso me parece que aparece después, cuando él se logra despojar de su figura de juez, del sospecho que también la sustentación de su familia, de su vida, vivir, era parte de su necesidad, digamos, ¿no? Entonces, y me parece que él, como juez, busca hacer que estos dos caminos marchen separados. Si la obra de Filloy, que él se encargó de difundir a lectores muy específicos y muy selectos, él mandaba por carta los libros no cualquier lector, no se lo mandaba a un hijo de comerciante, se lo mandaba a un intelectual, a un escritor. Me parece que si esta obra hubieran tenido la crítica literaria, lo hubiera descubierto, hubiera hecho todo lo que hizo Borges para ser un escritor, Filloy estaría a la altura de un escritor importante. ¿Lo habrá hecho por elección o porque no le quedaba otra? O sea, usar este método que terminó Yo creo usando que él. es una estrategia. Yo creo que es una estrategia que a él le vino bien, esta estrategia. Me parece que también era consciente que no toda su literatura era buena, o no toda su literatura era totalmente publicable, ¿no? Y reconocible. Incluso en eso me parece que Caterva es la gran novela de la primera década, de los primeros 50 años de la literatura argentina del siglo XX. Me parece que es una novela increíble, digamos. La construcción de esa novela muestra que ahí hay un gran escritor que, liberado, puesto en el sistema literario, hubiera producido otras cosas, ¿no? Lo que después terminó, en algunos casos, publicando, ¿no? Ya seguimos hablando de Caterva y del resto de las publicaciones. Tenemos que hacer otra pausa aquí en nuestro programa Debates. ¿Cuántas cosas? ¿No? Claro, vivió 3 siglos. Tendríamos que estar un año conversando sobre todas las cosas que atravesó Juan Filloy y las cosas que cruzaron por su mente también y quedaron plasmadas en los libros. Ya venimos, señores.